Vamos ahora a analizar el movimiento relativo, el movimiento con velocidad constante, movimiento rectilíneo con velocidad constante. Ahora sí estamos especificando. Recuerden que en velocidad media y rapidez media no nos especificaban el tipo de movimiento. Ahora sí nos dicen que el movimiento es en línea recta y con velocidad constante. Esto es interesante. Si el movimiento es en línea recta y con velocidad constante, y como la velocidad se define como el desplazamiento partido por el tiempo, entonces significa que en este movimiento la partícula, si la relación entre delta x, que es el desplazamiento, para delta t, se mantiene constante, significa que para iguales intervalos de tiempo, la partícula debe estar experimentando idénticos intervalos de desplazamiento o cambios de posición, que como usted puede ver allí en ese gráfico. Esto es lo que se identifica como movimiento en línea recta. Aquí el vehículo se está moviendo en línea recta y está experimentando iguales desplazamientos para iguales intervalos de tiempo. Aquí tenemos intervalos de tiempo de 1 segundo y el vehículo está experimentando idénticos desplazamientos para esos idénticos intervalos de tiempo. Lo que significa que si nosotros aplicamos la definición de lo que es velocidad media, entonces podemos decir que en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad media se mantiene constante y es lo que nosotros vamos a llamar simplemente velocidad. Adicionalmente, si usted se da cuenta que para cualquier instante de tiempo la pendiente es exactamente la misma, entonces significa también que en el movimiento rectilíneo uniforme no solamente la velocidad media es constante, sino que también es igual a la velocidad en cualquier instante de tiempo. Por eso es que en el movimiento rectilíneo uniforme, los términos velocidad media o velocidad instantánea son los mismos y se llaman simplemente velocidad. Aquí lo puede usted ver en este gráfico. Aquí se anotan las distintas posiciones que adquiere la partícula para correspondientes instantes de tiempo. Usted puede sacar la pendiente en cualquiera de esos intervalos. Como usted sabe, la pendiente representa la velocidad media. Y en cada punto, asimismo, si usted traza una tangente en cada punto, le va a dar exactamente la misma inclinación. Lo que significa que la velocidad instantánea también es la misma. Esto ocurre con el movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, una partícula que se mueve en línea recta mantiene la misma dirección de movimiento y para iguales intervalos de tiempo experimenta iguales desplazamientos. Aquí, por ejemplo, usted puede ver en esta animación una partícula que se mueve con velocidad constante positiva, constante porque experimenta iguales desplazamientos para iguales intervalos de tiempo. Es positiva porque el desplazamiento va hacia la derecha y estamos considerando esto como en nuestro sistema de coordenadas. Hacia la derecha todo positivo, no hay aceleración. Aquí tenemos velocidad constante negativa, entonces significa que la partícula experimenta desplazamientos negativos, está viajando hacia la izquierda. Aquí el gráfico nos dice que la partícula experimenta desplazamientos negativos, está viajando en dirección contraria, como ustedes pueden ver, desplazamientos negativos. Y en la velocidad tiempo se mueve con velocidad constante, como usted puede observar acá. Aquí tenemos una imagen donde tenemos el caso de una bicicleta que ha estado en movimiento durante un cierto intervalo de tiempo. Aquí vemos que durante el primer intervalo de tiempo de 600 segundos, el motociclista se mueve en dirección positiva, tiene una velocidad positiva, alcanzando un desplazamiento de 1200 metros. Luego, en el intervalo de tiempo 2, entre los 600 y 1000 segundos, permanece en reposo, no se mueve, usted puede ver la pendiente 0, y en el intervalo de tiempo final, el ciclista regresa. Quiere decir que adquiere un desplazamiento negativo, desde los 1200 metros regresa y por lo tanto, como usted puede ver, su pendiente es negativa o su velocidad es negativa. Aquí, por ejemplo, en el primer intervalo de tiempo de 0 a 600 segundos, en cualquier instante entre 0 y 600 segundos, el ciclista tiene exactamente la misma velocidad. Quiere decir que su velocidad instantánea es la misma. Aquí también en el intervalo de tiempo 2, en cualquier instante su velocidad es 0. Y también entre
este instante, el intervalo de tiempo 3, entre los 1000 y 1800 segundos, el ciclista en cualquier instante tiene exactamente la misma velocidad instantánea. Aquí en este gráfico lo vamos a utilizar para describir el movimiento en cada uno de estos intervalos de tiempo. Recuerden que es un plano posición-tiempo. Aquí podemos ver que el objeto parte desde el origen y durante los primeros 10 segundos se mueve con velocidad constante y alcanza un desplazamiento de 60 metros, que se encuentra en la posición X igual 60 metros. Aquí permanece en esta posición durante 5 segundos. Y luego, en los siguientes intervalos de tiempo, hasta los 40 segundos, desde aquí se desplaza negativamente, es decir, regresa. En este punto, en este instante, pasa por el origen y sigue avanzando y llega hasta los menos 40 metros, que lo hace exactamente en los 40 segundos. Quiere decir que desde este instante, los 15 segundos, hasta este instante, 40 segundos, el objeto, la partícula, se movió en dirección negativa y en este caso particular se habrá desplazado una distancia total. Aquí tendríamos de 60 hasta 0, 60 metros, y de aquí 40 se habrá desplazado 100 metros en dirección negativa. Luego, en este punto, a los menos 40 metros, nuevamente regresa, vuelve hacia el origen y llega al origen exactamente en los 55 segundos, desplazándose una distancia positiva de 40 metros, ya que parte de menos 40 y llega a 0. Aquí tenemos entonces desplazamiento positivo, velocidad positiva. Aquí tenemos desplazamiento negativo, velocidad negativa. Y aquí tenemos desplazamiento positivo con velocidad positiva. Aquí tenemos un movimiento lineal, no uniforme. Usted se puede dar cuenta, es un plano posición-tiempo. La curva de color azul nos da las distintas posiciones en el transcurso del tiempo. Aquí los puntos 1, 2, 3, 4, 5 representan en esos instantes la pendiente de la velocidad instantánea. En el punto 1, velocidad positiva, punto 2, velocidad 0, punto 3, velocidad negativa, punto 4, velocidad 0, punto 5, velocidad positiva. Si queremos nosotros calcular la velocidad en cada uno de esos instantes, necesitamos sacar la pendiente. Si nosotros aquí tomamos entre el instante T1, posición X1, y el instante T2, posición X2, si trazamos nosotros la pendiente, recuerde que eso simplemente nos va a dar la velocidad media. Cuando nosotros utilizamos esa expresión, cuánto se desplazó en cuánto intervalo de tiempo, eso nos da la velocidad media y no nos interesa, como usted recuerde, el tipo de movimiento que la partícula esté ejecutando. Si queremos calcular el valor de la velocidad instantánea en cualquiera de sus puntos, pues como hemos analizado, tenemos que determinar la pendiente de la recta tangente que pase en cada uno de esos puntos. El concepto de aceleración es un concepto muy importante en mecánica. Es un concepto que es bastante fácil equivocarse y nosotros hablamos, o en mecánica se habla de aceleración o de que un cuerpo está acelerado, cada vez que este objeto está experimentando cambios en el vector velocidad. Cuando decimos cambio en el vector velocidad, recordemos que el vector velocidad debe tener magnitud y debe tener dirección, lo que significa que cada vez que nosotros tengamos la velocidad cambiando en magnitud o cambiando en dirección, o cambiando en las dos cosas, nosotros siempre vamos a tener un cuerpo acelerado. Lo que significa que cualquier partícula basta que se mueva a través de una trayectoria no rectilínea, entonces nosotros ya tendremos un movimiento acelerado. ¿Por qué? Porque en el momento que la partícula se mueve en una trayectoria no rectilínea, ya la velocidad está cambiando de dirección. Y al cambiar de dirección tendremos nosotros un cuerpo acelerado. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un objeto que se mueve en línea recta. Es decir, no cambia la dirección del vector velocidad, pero está cambiando su magnitud. Aquí tenemos nosotros un cambio en el vector velocidad producto del cambio en la magnitud y por lo tanto aquí tenemos un movimiento acelerado. Aquí tenemos, por ejemplo, un movimiento en donde
la magnitud del vector velocidad no cambia, sino que está cambiando su dirección. Aquí tendremos nosotros una aceleración producto del cambio en la dirección del vector velocidad. Y aquí tenemos un caso interesante porque el vector velocidad no solamente que está cambiando de magnitud, sino que también está cambiando de dirección. Por lo tanto, aquí tendremos nosotros una aceleración producto del cambio de estos dos parámetros. Es decir, producto del cambio, tanto en la magnitud del vector velocidad como la dirección del vector velocidad. Nosotros en este curso introductorio de física solamente vamos a analizar la aceleración de un vehículo producto del cambio en su magnitud, es decir, en el primer caso. Aquí en el primer caso tenemos nosotros un vehículo que va desde los 30 a los 60 kilómetros por hora. Aquí decimos nosotros que este vehículo está acelerado. En el caso de abajo, en el caso segundo, tenemos un vehículo que mantiene la magnitud del vector velocidad, pero está cambiando de dirección. Aquí está acelerado, pero producto del cambio en la dirección del vector velocidad. Y en el gráfico de abajo tenemos un vehículo que va de 60 a 0 kilómetros por hora. Aquí esto es lo que nosotros llamamos un movimiento desacelerado. Los movimientos desacelerados se identifican porque el vector de aceleración está en dirección contraria con la velocidad del vehículo. En base a lo que hemos analizado o lo que hemos descrito de lo que se entiende por aceleración, aquí tenemos nosotros tres gráficos diferentes y analícelos e identifíquelos con sus compañeros cuáles de estos objetos se encuentran acelerados. De la misma forma, aquí tenemos 6 gráficos en base a lo que es un objeto con aceleración constante. Identifique cuáles de ellos tendrán una aceleración constante, es decir, una aceleración o cuyo cambio de velocidad se mantiene constante en el transcurso del tiempo. Analícelo y discútalo con sus compañeros de grupo. Recuerde, toda cantidad vectorial es positiva o es negativa dependiendo hacia dónde apunte respecto a su sistema de coordenadas que usted esté utilizando. Si nos pregunta si existe una diferencia entre lo que es una aceleración negativa y una desaceleración, pues por supuesto. Aceleración negativa significa que el vector está apuntando en dirección contraria al que usted ha asumido como positivo en su sistema de coordenadas. Mientras que una desaceleración implica que un objeto se está moviendo de tal forma de que el vector de aceleración apunta en dirección contraria a su desplazamiento o a su velocidad. Miren este caso. El vehículo se está moviendo hacia la izquierda, la velocidad inicial menos 15, la velocidad final menos 5. ¿Cuál sería la aceleración si esto ocurre en un intervalo de tiempo de 3 segundos? Veamos cuánto vale el vector delta v. El vector delta v es velocidad final menos velocidad inicial, lo que significa que me da una aceleración positiva, como lo puede ver usted aquí en el gráfico. Entonces, usted se fija aquí, es un movimiento en donde el objeto se está frenando, está desacelerado. En los movimientos desacelerados, la aceleración se presenta en dirección contraria al vector velocidad. Como también lo puede ver aquí en este gráfico de vectores, hacia dónde apunta el vector delta v. El vector delta v es siempre la velocidad final menos la velocidad inicial. Y usted ya sabe que cuando resta dos vectores, es equivalente a sumarle el negativo del otro. ¿Qué es una aceleración constante? Son muy pocos los movimientos con aceleración constante, pero sí se los puede lograr en física. Aceleración constante significa que el objeto o la partícula está experimentando para iguales intervalos de tiempo, iguales incrementos o iguales variaciones en el vector velocidad. Uno de los ejemplos más clásicos, típicos, es el movimiento de caída libre, en ausencia del rozamiento del aire, o en caída libre para distancias cortas, en donde el objeto al caer, el objeto va incrementando su velocidad de manera exactamente igual para iguales intervalos de tiempo. Por ejemplo, si estamos hablando de una caída libre en donde la gravedad tiene un valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, significa que por cada segundo que transcurre el objeto va a ir incrementando en 9,81 metros por segundo su valor de velocidad.
como la definición entre aceleración es la diferencia entre el vector velocidad final y el vector velocidad inicial, para este sistema de referencia que estamos considerando nosotros, que hacia abajo es negativo, entonces la velocidad final es negativo, la velocidad inicial también. Al hacer la diferencia, como la velocidad final es mayor en magnitud, entonces el vector delta v nos va a dar un signo negativo, lo que significa que la aceleración es negativa. Recuerden, la aceleración es negativa o positiva, como todo vector, dependiendo del sistema de coordenadas que nosotros estemos utilizando. En consecuencia, cuando hablemos de una aceleración constante, entonces nosotros debemos estar seguros que durante ese intervalo de tiempo, el cambio del vector velocidad se va a mantener constante. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros una velocidad positiva y una aceleración positiva. Lo que significa que la rapidez de la partícula se está incrementando en igual valor para el mismo intervalo de tiempo. En el gráfico velocidad-tiempo, esto representa la pendiente, como vamos a ver a continuación, y la aceleración se mantiene constante. Hacia donde apunta el vector delta v nos va a dar nosotros el valor de la aceleración. Como el vector velocidad final es mayor que el vector velocidad inicial, entonces el vector delta v va a apuntar hacia la derecha, hacia donde está apuntando el vector v sub 2 de mayor magnitud. Aquí tenemos velocidad positiva y aceleración negativa. Recuerden que cuando la velocidad es positiva y la aceleración tiene signo contrario, estamos hablando de un movimiento retardado. Es decir, es una partícula que está disminuyendo su rapidez. Aquí lo podemos ver en el gráfico. La partícula sale con una cierta velocidad. Exactamente los 15 segundos la partícula se detiene. Aquí tenemos la pendiente que representa la aceleración, que es negativo, y el gráfico de aceleración con respecto al tiempo dice que la aceleración se mantiene constante. Aquí tenemos un gráfico donde tenemos la velocidad negativa y la aceleración negativa. Velocidad negativa y aceleración negativa tienen el mismo signo. Significa que la partícula debe estar incrementando su aceleración. Recuerde que lo único caso en donde la partícula disminuye su rapidez es en el caso donde la aceleración apunta en dirección contraria que la velocidad. Velocidad negativa, aceleración positiva. Nuevamente tenemos un movimiento retardado. Todos los movimientos retardados o movimientos desacelerados son movimientos en donde la aceleración y la velocidad tienen distintos signos. Aquí usted puede analizar los gráficos, posición tiempo y velocidad tiempo.